de los que estamos aquí no están tan familiarizados con el tema y podríamos empezar con en qué consiste el proyecto de sectorización de una red y cuáles consideran que sean las principales ventajas de sectorizar. Bien, ¿sí me escuchan? No hay que olvidar que el problema de falta de abastecimiento de agua, baja presión, pues empieza primero por una manifestación constante de fugas, ¿sí? Y posteriormente bajas presiones y las primeras partes del organismo que administran el agua lo que detectan es que el agua que reciben y el agua que facturan es una diferencia muy fuerte. Incluso en municipios del Estado de México hay pérdidas del orden de 270 millones de pesos, ¿sí?, anuales por el agua no contabilizada. Obviamente, una vez que esto ya trasciende a un nivel de las finanzas del organismo, se empiezan a tomar acciones para rescatar esa agua que se está perdiendo, tanto en finanzas como agua que puede ser útil para otros usuarios. Entonces, se detona el proyecto de sectorización, pero siempre con la búsqueda, ¿sí?, de reducir fugas como una primera instancia. El primero de los trabajos que se llevan a cabo para la sectorización es verificar toda la infraestructura de agua potable, que efectivamente la que tienen registrada sea exactamente la que está operando en la red. Estos trabajos incluyen una inspección masiva de todas las cajas e incluso verificación a través de calas de toda la infraestructura hasta lograr una información que sea confiable. Posteriormente, una vez en paralelo, se llevan a cabo campañas de medición, principalmente para sacar una fotografía de las condiciones actuales en las que opera el sistema. Esto, es decir, capturar todas las aguas, todo el agua que entra y todo el agua que sale de un área que consideramos que es la que tiene el problema de pérdida de agua. Posteriormente, esa campaña de medición se sostiene durante todo el proyecto. Antes, como podía llamarse, condiciones originales, y después, una vez que ya se ha implementado y puesto en marcha la sectorización, para ver la ganancia que se obtiene tras la implementación de la sectorización. Otro elemento muy importante es el registro de todos los consumos de los usuarios que pertenecen a la zona. Esto es necesario revisar todo el padrón de usuarios, ¿sí?, hacer una categoría en cuanto a sus rangos de consumo para poder llevar a cabo una muestra, el diseño de una muestra que nos permita saber cuál es el grado de precisión de la micromedición actual. Esto quiere decir que a la hora de hacer el balance no tengamos errores a la hora de descontar todos los consumos. Esa muestra que se obtiene se diseña en función de los rangos de consumo y el número de usuarios que pertenece a cada rango y cubre toda el área del sector que se está estudiando. A la par de esta, se toman algunas medidas durante una semana o más, si es necesario, de ciertos usuarios que representan digamos, tipos de consumo y rangos de consumo, a fin de determinar un perfil de consumo que pueda ser ingresado en un modelo numérico de la red. Estamos hablando del EPANED o del WaterGems, para poder simular todas las demandas y todas las entradas de agua al sistema. Esta campaña de medición también se sostiene durante todo el proceso. Una vez que ya se llevó a cabo esto, se implementa un trabajo que se llama la calibración del modelo, ¿sí?, y una vez que se ha calibrado, ¿sí?, se emana un proyecto ejecutivo que consiste en una serie de acciones de interconexiones en la red para mejorar probablemente su eficiencia y puntos en donde podamos colocar medición de entrada y de salida y además como control de presión. Posteriormente que este proyecto es aceptado en su magnitud de costos, se lleva a cabo la construcción
y esto obviamente genera muchísimas molestias a toda la gente que está dentro de la zona. Obviamente todos los trabajos preferentemente se llevan a cabo en forma nocturna, ¿sí?, para evitar molestias. Una vez que esto se ha llevado a cabo, se lleva a cabo una revisión de que efectivamente el sector haya quedado hermético. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gasto que entra, ¿sí?, sea totalmente medido al igual que la salida. Una vez que ya esto ya se cumplió, quiere decir que el sector está aislado y que puede ser sujeto a una evaluación posterior en cuanto a su eficiencia. Eso es a grandes rasgos, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Maestro González, la misma pregunta. ¿En qué consiste el proyecto de sectorización y cuáles consideran que son las principales ventajas de sectorizar? Muchas gracias, maestro. Bueno, me gustaría partir esta pregunta en dos. En principio, ¿en qué consiste una sectorización? Antes de eso, pues me gustaría expresar mi agradecimiento por la invitación. Hace algunos días, algunas semanas, yo me encontraba en este mismo recinto y argumentaba que todos tendríamos que hacer algo para evitar esa crisis anunciada por algunos medios de comunicación que la han denominado el día cero, que pues hablan de que va a suceder en el 2030. Ya por lo que he escuchado a lo largo de estas ponencias o de estas participaciones, sí está sucediendo, pero me agrada muchísimo darme cuenta que todos los actores están involucrados. Todos los que estamos aquí podemos, insisto en ello, tener un granito de arena, dar un paso hacia llegar a esa meta que es mitigar por completo esa preocupación que nos aqueja a todos nosotros, porque todos queremos lo mismo, todos queremos tener agua, todos queremos esa sustentabilidad hídrica, todos quisiéramos estar tranquilos de que en nuestro hogar, de que en nuestra casa tendremos agua de forma continua, que tendremos agua potable y con una presión suficiente y que de paso no nos cueste tan caro. Estos proyectos de sectorización, como ya lo decía el maestro Franco, pues es el inicio, es conocer el sistema. Tengo por buenas fuentes conocimiento de que mucha de la red de distribución se desconocen las trayectorias, se desconoce el material, se desconoce el estado de conservación y tendríamos que empezar por eso. Lamentablemente no contamos con mucha información porque a veces el partido político en el poder cambia de color y eso tiene como consecuencia la pérdida de muchísima información valiosa o gente que no está consciente de lo valioso que es la información con la que cuenta, pues la hace perdediza. Entonces, bueno, eso como una pequeña introducción de, para mí, la relevancia que tiene estar aquí con todos ustedes. Y bueno, como ya lo mencionaban, la sectorización pues es una estrategia que permite el poder tener mayor control y mayor operación de una red de distribución. Es una fragmentación, el partir ese gran monstruo, esa red inmensa en pequeñas redes que sean más manejables. Así tendríamos que entenderlo, como el poder abordar el problema resolviendo pequeños problemitas. Si lo vemos así, quizás sea más alcanzable. Evidentemente, la red de distribución de la Ciudad de México o de toda la zona metropolitana del Valle de México, pues es inmensamente grande, es la más grande de todo el país. Esto conlleva un gran reto y quienes lo tenemos que resolver somos los ingenieros civiles en conjunto con otros ingenieros de otras profesiones. Sí nos compete a nosotros. La sectorización entonces es precisamente el fragmentarlo y el poder monitorear también qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos sectores o de estos distritos hidrométricos. ¿Cuáles son las ventajas que conlleva el tener una red sectorizada? Aparte de tener mayor control, conocer mejor la red, también va a implicar muchísimos beneficios, por ejemplo, la reducción en los costos asociados a la distribución. En primera instancia podríamos pensar que es algo más caro, podríamos pensar que vamos a invertir bastante, pero si lo analizamos con mayor profundidad nos daríamos cuenta que los costos van a disminuir porque la facturación va a ser menor
en las potabilizadoras, la demanda va a disminuir. Y me atrevo a pensar esto porque vamos a reducir paulatinamente esas pérdidas de agua, esas fugas, que como ya les comentaba, pues son del orden del 45% en la zona metropolitana del Valle de México, y eso pues evidentemente abre un área de oportunidad inmensa junto con lo que ya les comentaba, que es el aprovechamiento pluvial, entre otros beneficios. El usuario de la red de distribución podría tener mayor confianza en la misma y quizá disminuir sus costos porque dejaría de comprar agua embotellada o dejar de estar viendo el agua que les suministra con malos ojos. El agua que sale de las plantas potabilizadoras forzosamente debe de cumplir la norma 127, es agua potable, pero no nos estamos hidratando con esa agua porque hay un desconocimiento de la calidad de la misma o hay ciertos dogmas que han inundado a la población. También ahí habría una disminución en los costos. La población dejaría de considerar a las cisternas, los tinacos, las bombas, los hidroneumáticos, los filtros caseros. La gente tendría confianza en el agua que está recibiendo en sus domicilios y quizá podría omitir el uso de estos sistemas que evidentemente le conllevaron una gran inversión. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, como comentaron los ingenieros, eso es la sectorización y esas son las ventajas de tener la sectorización. Se desconoce mucha información, por supuesto, pero una de las partes del proyecto es precisamente empezar a ordenar esa información y empezar a conocer la red para poder lograr esos objetivos. Pasando ya al segundo tema, este proyecto actualmente, lo voy a mencionar así, es un concepto devaluado en el medio. O sea, a pesar de que el proyecto en sí no es muy complejo, o sea, desde el punto de vista hidráulico, las empresas consultoras realizan muy bien el proyecto, los alumnos en las escuelas, en las universidades, aquí mis alumnos sacan 10 en los proyectos, bueno, no todos. Las constructoras hacen muy bien su trabajo, con trabajos nocturnos, pero ¿cuál creen que ustedes que sean los principales factores que no han permitido obtener el éxito esperado en este tipo de proyectos? Pues, el primero es que es un proyecto muy caro. Lo primero es que es un proyecto muy caro, ¿sí? Y su implementación, pues es una variedad de tiempo que depende del tamaño del sector que se esté manejando. Segundo, vamos viendo mis notas. Normalmente la recuperación del agua que se tiene una vez que se implementó el sector, el primer elemento que hace efecto sobre el tamaño de las fugas es el control de presión. Una vez que se estableció el control de presión, ¿sí?, inmediatamente las fugas nocturnas, principalmente en la madrugada, ¿sí?, aminoran, ¿sí? Sin embargo, ese tamaño de recuperación de pérdidas de agua, normalmente lo que hemos obtenido en la experiencia anda del orden de entre el 15 y el 20%, pegándole al agua no contabilizada, contra un valor de agua no contabilizada que puede rondar entre el 50, 40 o 60%, ¿sí? Entonces, ese primer resultado contra la inversión, cualquiera que esté pagando el proyecto dice, bueno, ¿qué pasa, no? Lo que estoy viendo es que entonces, que este proyecto es de un impacto en más largo tiempo. ¿Por qué? Porque las fugas, su ubicación y su eliminación no va a ser exclusivamente dependiente del control de las presiones, sino hay que buscarlas, ¿sí? Y otro componente importante es todas las tomas clandestinas que están fuera del padrón de usuario y que no son tomas legales. Ese es otro elemento que está pegando al agua no contabilizada. Entonces,
el proceso de ir recuperando esa agua es bastante lento. Y por otra parte, si es un universo muy grande de sectores dentro de un núcleo urbano, pues obviamente que hay que darle prioridad a los sectores que tengan un agua no contabilizada más fuerte. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos recuperar recursos y agua, liberar para darle más a la población. Este es el tipo de proyectos que hay que esperar que respondan, pues hace un momento dijeron alrededor de 6 u 8 años más o menos. Y obviamente que toda la política de operación debe cambiar, ¿sí? Porque si antes se operaba de una manera, ahora con la sectorización, ¿sí? Se tiene control de dos tipos, la demanda. ¿Por qué? Porque hay aparatos, válvulas de control de flujo que pueden controlar el gasto y obviamente pueden hacer que la oferta sea menor y que se vaya adaptando a las demandas reales del usuario. Y el segundo, la presión la uniformiza, ¿sí? Al grado tal de que todos tengan la misma oportunidad de acceso al agua. Eso sería, Carlos. Muy bien, maestro. Sí, gracias, maestro. Sí, bueno, considero que este tipo de proyectos, parte de sus eslabones más débiles pudieran estar en torno a la misma dinámica poblacional. Los centros urbanos pues tienen un crecimiento que primero inicia en la periferia y ese crecimiento en la periferia después obliga a las conexiones anormales a una red de distribución que quizás sí fue bien planeada al principio. Y eso, pues digamos, es una actividad negligente que la pone en riesgo. La misma población tiene una dinámica que ni el mismo INEGI a veces puede proyectar adecuadamente, o la CONAPO. Es difícil atinarle a esas proyecciones de población, ni siquiera en términos poblacionales podemos tener certeza, mucho menos de sus distintos hábitos de consumo. Esa misma dinámica pone un reto adicional al diseño de redes de distribución. Adicionalmente, para la sectorización de una gran red como la que tenemos en la Ciudad de México, se requiere contar con información profunda de la población, no solamente espacial, sino temporal. Y pues conocemos que en nuestra Ciudad de México existen distintos tipos de consumidores, convivimos consumidores domésticos y no domésticos, industria, comercio, servicios públicos, y estamos asentados en distintos lugares, no está muy bien definido. Sí tenemos ese reto de contar con información georreferenciada, nutrida y actual, que afortunadamente el INEGI ha empezado a generar y a hacer pública para todos los que en algún momento tenemos la necesidad de esa información. Ya es pública desde hace mucho tiempo, pero ha ido evolucionando. Siempre le platico a mis alumnos que cuando yo tenía que hacer estos proyectos escolares de abastecimiento, de drenaje, tenía que recurrir al INEGI y nos vendían las cartas topográficas y andábamos con nuestro portaplanos. Afortunadamente los alumnos en la actualidad basta con que empiecen a indagar un poco en estos sistemas de información geográfica y podrán obtener mucha información que es sumamente valiosa. Todos los actores académicos tenemos ese reto también de empezar a utilizar estas herramientas e incluirlas como parte de las competencias que les estamos dejando a los alumnos. Entonces, ese pudiera ser otro reto. Otro, digamos, piedra en el zapato, este tipo de estrategias pudiera ser la corrupción. Lamentablemente, la corrupción también ha invadido a los tomadores de decisión de la viabilidad de este tipo de proyectos y hay corrupción inclusive en el ordenamiento territorial, lo que evidentemente pone en riesgo el funcionamiento de las redes y al ambiente en primera instancia. Otro reto es que este tipo de estrategias tendría necesariamente que incrementar el equipo de trabajo. No puede fragmentarse la red sin tampoco aumentar el tamaño y las capacidades que tienen los organismos operadores. No puede ser que el mismo equipo de trabajo trate una red que ya está fragmentada. Entonces el SACMEX necesita forzosamente nutrirse
de más personajes, aumentar su capacidad y que cada uno de estos personajes que están laborando pues también aumente sus competencias. Y pues otro reto, digamos, eslabón débil pudiera ser el cobro de tarifas. El cobro de tarifas a veces no es muy claro y evidentemente los políticos no se meten con este tipo de decisiones porque pues es perder votos, es asumir un riesgo político, pero evidentemente hay mucho que hacer en las tarifas, en cómo se integran esos montos, porque ahí está la solución. Si queremos tener más personal, habría que tener una mayor recaudación. Si quisiéramos tener equipo de punta, equipo de reciente creación, necesitaríamos más recursos. Entonces sí, hay mucho que hacer y tener una visión a largo plazo para que estos proyectos sean sostenibles en el tiempo. Tener asegurados o etiquetados los recursos económicos para que estas estrategias sean a largo plazo. Muchas gracias. Sobre esta pregunta, sí estoy de acuerdo con ustedes, la falta de información, no tener catastros confiables, aspectos operativos de cambio de mentalidad. Las áreas operativas tienen 20 o 30 años operando la red de una forma y de repente llega alguien a plantearles que se va a cambiar ese tipo de operación. Son aspectos importantes. Por supuesto, la corrupción, capacitar al personal, claro. Se está tratando también de utilizar tecnología de punta. Sin embargo, pues también necesitamos capacitar personal, tener más recursos, sobre todo. En donde me llamó la atención y creo que no estoy muy de acuerdo es en que sea un proyecto caro, ingeniero, maestro. Me refiero a lo siguiente, podríamos pensar en que es caro, sin embargo, el no hacerlo y seguir trayendo agua de fuera de la cuenca o extrayendo más agua de pozos, pues a una red en donde la eficiencia física realmente es muy baja, creo que ahí sí está el problema de que el proyecto, de que algo fuera caro, ¿no? O sea, la solución no es traer más agua mientras no se mejore la eficiencia física de las redes. Y no solo hablo, por supuesto, aquí del Valle de México, hay muchas ciudades en la República y en Latinoamérica que están en el mismo caso. Entonces, es importante elaborar el proyecto de sectorización. Sin embargo, como también comentaban, el tiempo que nos va a llevar mejorar la estructura, mejorar la eficiencia de la red, muchas veces al usuario pues le desespera ese tiempo, esos 6 o 8 años. Entonces, también debe de ir de la mano de mejorar también la eficiencia de las fuentes propias que ya tienen los sistemas, pero insisto, antes de pensar en traer más agua con nuevos acueductos, ¿no? Y eso me lleva a la última pregunta de aquí de la mesa, que tiene que ver con la red primaria, precisamente. Entonces, si por el momento no podemos traer más agua o no deberíamos de traer más agua por grandes acueductos nuevos, y si estoy tratando de mejorar la eficiencia física de la red, es decir, disminuir pérdidas, ¿qué papel jugaría entonces la red primaria en el éxito del proyecto de sectorización? Porque a veces construimos los sectores, ya tenemos 600 sectores construidos, pero ¿qué pasa con el agua? Quisiera aprovechar un momento, Carlos. Quisiera aprovechar, Carlos. Hay un círculo virtuoso que creo que se ha perdido en muchos organismos operadores del país. Les falta una buena administración, ¿sí? El cuidado del padrón de usuarios, su precisión y la micromedición correcta genera recursos. Y eso obviamente le da el poder al organismo de hacer mejoras en forma gradual. Si el área comercial del organismo y área administrativa no pone atención en esa situación,
simple y sencillamente siempre va a estar con déficit para poder atacar cualquier problema futuro. Ahora, respecto a la red primaria, ingeniero, yo considero que primero se debe de entender cómo funciona la red primaria, o sea, establecer mediciones de gasto y presión en todo el sistema hasta lograr una calibración, ¿sí? Una vez que la red primaria está debidamente entendida, entonces se puede atacar ya todos los subsectores, si son 1000 o 300. Entonces, la red primaria, de hecho, constituye una condición de frontera en cada sector. Pueden haber 2 entradas que provengan de la red primaria, ¿sí? 0 salidas o una salida que conecta a otro sector. Pero la red primaria tiene que ser calibrada primero antes de empezar a dar detalle de un proyecto de sectorización a nivel de micro, ¿no? En este caso, a 1000 sectores, ¿no? Que como lo tienen planeado. Entonces, considero que la red primaria es la fuente principal de agua a todos los sectores de la ciudad, además de los rebombeos, además de los pozos. Sí debe de ser calibrada primero antes y después ya entrar al proyecto de los sectores, en este caso 1000 o 300, como lo hayan decidido, ¿no? Eso es. Sí, bueno, aportando un poquito al cuestionamiento que se hizo hace un momento de los costos asociados a la sectorización, algo que se me pasó mencionar aquí en la mesa es que pues también hay una implicación, aunque no sea tan evidente, hay una implicación en la disminución o en el alcantarillado, en el caudal que se está vertiendo en el alcantarillado. Las pérdidas físicas en algunas ocasiones o las fugas tienen como destino el mismo sistema de alcantarillado. Si estamos demandando menos agua, evidentemente esto tiene un efecto en el mismo alcantarillado. El alcantarillado se saturará mucho después, el alcantarillado nos durará muchísimo más tiempo. Hay un efecto también en el acuífero que, como mencionaba el profesor hace algunos minutos, a veces lo olvidamos, pero es el héroe de la película. Realmente el acuífero de los cuales está abasteciendo la red de distribución, pues es el que más agua nos da. Estamos sacando más agua del subsuelo que la que estamos importando de otras cuencas. ¿Cómo va a beneficiar finalmente la sectorización al acuífero? Pues me atrevo a pensar que vamos a necesitar menos agua del mismo y pues evidentemente esto va a disminuir o va a aplazar esa sobreexplotación, la vamos a disminuir. Qué bueno que ya haya estrategias a corto plazo, como la que mencionaba el ingeniero, de disminuir en 2 metros cúbicos por segundo la extracción del agua del acuífero. La realidad es que estamos extrayendo 40, entonces suena poco, pero pues si al menos empezamos a disminuir poco a poco, en lugar de crecer esa extracción, se ve con muy buenos ojos. Y con respecto a la red primaria, pues debemos de entenderla como el tronco que sostiene a las ramitas. Si no hay un tronco sano, si no hay un sustento, pues evidentemente la red secundaria no va a tener más agua de la que le llega. La red primaria es la que en principio debemos de monitorear, estudiar, conocer, poder controlar y evidentemente si esto sucede la red secundaria cumplirá con su labor. Esta pregunta se me hace un tanto técnica, sin embargo yo lo entiendo así. Si la red primaria funciona adecuadamente y la logramos conocer, simular en algún software de computadora, evidentemente la labor de la red secundaria será muchísimo más sencilla. Muy bien, muchas gracias. Recalcando un poco sobre la extracción del agua del acuífero, sí, es importante recalcar que creo que en el sistema de aguas de la Ciudad de México se tiene claro cuáles son esos objetivos o esas metas que se tienen que lograr. Y por supuesto que la principal quizás es el detener o disminuir pues la extracción de gasto de los pozos.
Sí, evidentemente 2.5 o 2 metros cúbicos por segundo comparado con los 40 que se sacan actualmente, pues parecería un porcentaje muy bajo. Sin embargo, esto no debería de detenerse aquí, ni en este sexenio, ni en el siguiente, sino ya deben de ser estrategias que deben de perdurar, como comentaban hace poco, pues más allá de los partidos políticos y de los cambios de gobierno, de tal manera de que la Ciudad de México pueda ser una ciudad que sea sustentable en ese aspecto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Creo que podemos pasar entonces a una sesión de preguntas y respuestas. Si me indican si alguien tiene alguna pregunta para… por favor. Si nos dice, por favor, de dónde viene. Hola, buenas tardes. Soy profesor de asignatura aquí en la facultad. Y bueno, ya vi en las dos ponencias, en esta y en la anterior, que hubo comentarios sobre los costos y el confort de la población en cuanto a la sectorización a la hora de hacer las obras, ¿no? De abrir la calle, poner la nueva línea, pero pienso que sí, hice un cálculo aquí rápido y la tarifa residencial que cobra SACMEX por más de 30 metros cúbicos está en 9.6 pesos el metro cúbico, pero si hacemos el cálculo, comprar agua Bonafont está en 10,000 pesos el metro cúbico y rellenar el garrafón está en 400 pesos el metro cúbico. No, entonces sube casi 10,000 veces o mínimo 1,000 veces, de 1,000 a 10,000 veces el costo del agua. Entonces quizás sería un esfuerzo más bien de concientización de la gente, que ese desconfort que se sufre por una semana, un mes de obras, es por su beneficio, como dijo el maestro Cristian, para confiar en la calidad del agua de la red, ¿no? Sí, efectivamente, eso lleva a lo que comentaron en la mesa anterior de qué se está haciendo para que el usuario sepa cuáles son los retos y las metas que tiene el sistema de aguas. Sí, por supuesto, si se hace esa operación que acabas de mencionar, el usuario está pagando muchísimas veces más por el servicio del agua, ¿no? Entonces, ahí lo que nos toca a nosotros es que vean ya resultados para que crean realmente en el proyecto, ¿no? Sí, bueno, aportando un poquito más a esta respuesta, pues estoy consciente, convivo con tu preocupación, Raimundo. El ciudadano mexicano es de los ciudadanos del mundo que más invierte o que más gasta en su hidratación y estamos engordándole el bolsillo a ciertas empresas embotelladoras y la realidad es que el ingeniero civil durante toda su preparación aprende y tiene las competencias necesarias como para poder generar agua potable de una forma alcanzable por la población y entregándola a su casa. Sí tenemos esa capacidad. Siempre yo inicio mis cursos de abastecimiento diciéndoles a los alumnos que sí es posible contar con un sistema que sea continuo, con agua potable, que tenga la presión adecuada y que no cueste tanto hacerlo. Sí es posible, existe la metodología, existen las fuentes, existe, digamos, los programas de cómputo para poderlo hacer. Si no lo hemos hecho es porque a lo mejor no nos hemos puesto de acuerdo, pero me queda claro que este tipo de actividades como la que estamos realizando el día de hoy nos va a apuntar hacia que muy pronto podamos llegar a esa meta. ¿Alguna otra pregunta por acá? Ahorita vamos para acá. Adelante. Bueno, en general, lo que podemos ver en el caso del Valle de México es que el sistema en general ya llegó a sus límites desde cualquier punto de vista, ya no se puede pensar en traer más agua de ningún lado y además de esto ya llegó también a sus límites de operación porque estamos viendo los problemas que tiene que ya no son manejables, ya todo está saliendo de control. Se está hablando, por ejemplo, de que el sistema de desalojo del agua residual ya no es de drenaje, ahora ya es de control de inundaciones, pero en el futuro se ve que eso va a empeorar.
Entonces, lo que se está… Ahora, el caso del acuífero, pues no tiene remedio. Nos plantearon que van a disminuir 2 metros cúbicos por segundo la extracción de agua del acuífero, pues no van a poder disminuir nada, al contrario, van a tener que sacar más todavía. ¿Por qué? Pues por varias razones. Una de ellas es el crecimiento, ¿no?, de la población, y el hecho también de que nosotros sabemos que ni siquiera se puede pensar en una privatización del servicio del agua potable, pero en forma indirecta eso es lo que está pasando y va a pasar por otra forma, otro mecanismo indirecto, que es la gentrificación que estamos viendo. En general, las compañías de bienes raíces, constructoras y todo eso, que son inclusive internacionales, como son muy voraces, ya están encargándose realmente de expulsar a la gente que no tiene dinero de donde esté, expulsarla para obligarla a irse a ver a dónde y poder construir nuevos sistemas urbanos que digamos que son rentables, que valen mucho dinero y que sí pueden funcionar, pero que tienen un costo. Pues el ejemplo es Santa Fe. Santa Fe está funcionando, sí, pero pues no cualquiera va a poder vivir en Santa Fe, y eso es lo que va a pasar aquí. ¿Sí? Ya no cualquiera puede vivir en el Valle de México. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que va a ser expulsada? Pues se va a ir a vivir a ver a dónde pueden, no se van a querer ir, ¿sí? Y se van a plantar para formar un nuevo fenómeno, pues, de ciudades fantasmas en los alrededores, ¿sí? Y ahí se van a quedar y no se van a querer salir, ni no va a haber quien los pueda sacar. Ejemplo, Valle de Chalco, por ejemplo, y así podemos seguir. Entonces, en general, el sistema está fracasando. Y como va la cosa, pues va a fracasar más. De esto agréganle otras cosas indirectas como cambio climático, que también va a traer muchas consecuencias, incluso inéditas, complejas, y entonces a nivel país también en forma diferente va a ser una problemática también que por lo visto no va a tener solución. En general se ve una crisis pues que viene, una especie como de colapso, pues a largo plazo, 20, 25 años, no nos va a tocar a los que ya estamos muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que se piensa hacer? O sea, tal vez ni lo han pensado, pero no les va a tocar, pero ¿cómo lo van a solucionar? No tienen solución, además, ¿qué van a hacer? Sí, efectivamente el escenario no es muy halagador si no se hace nada. Afortunadamente, creo que estamos empezando ya con nuevas ideas, nuevas metas y nuevos objetivos. Esto del 2.5 metros cúbicos por segundo parecería muy poco, insisto, pero es ya unas nuevas ideas y nuevas estructuras para lograr ciertos objetivos. Ahora, también en la ciudad se están planteando mejoras en otros rubros. Estos 2 metros cúbicos por segundo tiene que ver con la sectorización y con la red primaria, pero también se está pensando en mantenimiento, en recuperación de caudales en otros niveles, digamos, de otros sistemas, que creo que la siguiente mesa que continúa van a platicar un poquito más de eso. Pero sí estamos conscientes de que si no se hace nada, por supuesto, el día cero va a estar muy cerca, ¿no? A ver, como decían hace un rato un estudiante. A ver. No, el estudiante no, yo no. Buenas tardes. Mi pregunta es de que en caso de que se lleve de manera ejemplar la sectorización, es decir, de que se tenga mayor eficiencia en el abastecimiento del agua potable de aquí en la Ciudad de México, se va a disminuir el gasto de la demanda que habían comentado en la primera conferencia, que es de 32 metros cúbicos, y además se ha planteado o se tiene una proyección de utilizar las aguas tratadas que nosotros mandamos ahí, ahora sí que en Hidalgo, si hay es mayor o así que el costo-beneficio que si traemos agua importada del Cutzamala, porque tenemos que recalcar de que
pues tan solo la energía que se requiere para llevar la carga necesaria, pues es como se consume de ciudades como la de Puebla. Y comento eso de que si se tiene alguna proyección para conciliar las aguas tratadas para que así la ciudad sea sustentable. Sí, bueno, bien, a mí me gustaría aportar a tu pregunta y un tanto también como respuesta, que adicionalmente a lo que bien dices tú, que es pues el uso de las aguas residuales ya tratadas, digamos regresarlo en lugar de estarlo sacando de la cuenca, aporta también. También, como ya saben ustedes, pues el aprovechamiento pluvial pudiera ser una alternativa, no, digamos, no sustituyendo al sistema actual, pero también pudiera ser el retener agua dentro de la cuenca, no estarla sacando, porque estamos saturando nuestro sistema de drenaje. Ya nos comentaban de cuáles son los retos, el que digamos, tenemos residuos sólidos combinados con el agua de lluvia y entonces saturamos o taponeamos nuestro sistema de desalojo. Es una estrategia adicional. Entonces son muchas: la gestión del agua de lluvia, retenerla, el optimizar el sistema, hacerlo más eficiente, el concientizar a la población del consumo que está haciendo, disminuir su uso, a lo mejor 1 litro o 2 litros en los próximos años por cada habitante pueden tener un gran impacto en nuestra disponibilidad de agua a largo plazo, ¿no? Entonces es un problema multifactorial, las soluciones tienen que venir de todos lados, pero sí lo podemos lograr. Muy bien, pues no sé si haya tiempo para más preguntas, porque aprovecho también, perdón, si hay más preguntas quizás nos las podrían hacer llegar a través de la organización y las podríamos contestar vía correo electrónico. Nos pidió la facultad si le podríamos otorgar 5 minutos para hacer una presentación. Voy a ceder el micrófono al doctor Enrique César Valdés, aquí de la facultad, y quiere comunicarles algo. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, agradezco al maestro Carlos Franco estos minutos, nada más para informar a ustedes que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Uso y Manejo del Agua en la UNAM, el PUMAGUA, pues está llevando a cabo en estos momentos, desde el 3 de septiembre, un concurso interfacultades en donde está participando la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, Facultad de Química, Ciencias Políticas, Economía, etcétera, con la finalidad de promover entre sus comunidades el uso eficiente del agua. Entonces, pues la Facultad de Ingeniería ha tomado ese reto también, con la finalidad de pues que nuestra comunidad participe en este concurso, como ven ustedes en esta diapositiva, Interfacultades por el uso eficiente del agua en la UNAM, con todos esos participantes que aparecen allá arriba, el PUMAGUA en medio de todos ellos. Entonces, si me puede pasar la siguiente, por favor. Tengo que comentar ante todo que la Facultad de Ingeniería ya participó en un concurso de esta naturaleza en el año 2016 y que fuimos los ganadores en esa ocasión. Entonces ahora pues le pido a toda la comunidad que participemos para refrendar nuestro título de ganadores de pues el tema de ahorro y uso eficiente del agua. La siguiente, por favor. Van a ser 2 más que no tienen nada. La otra, por favor. Ahí está. El concurso que en su momento se llevó a cabo fue de Unámonos al Reto, aquí en la Facultad de Ingeniería. ¿Tenemos volumen? Sobre los concursos que realiza PUMAGUA, me parecen pues que son realmente importantes para toda la comunidad universitaria. Involucran a los estudiantes, a los académicos, a los trabajadores. PUMAGUA viene a reforzar una línea de acción de un proyecto de plan de desarrollo. La facultad, desde hace tiempo y desde que surgió PUMAGUA, nos hemos alineado a estos lineamientos que PUMAGUA determina, ¿no?
lo más elemental es el hecho de estar muy al pendiente de que las instalaciones estén funcionando correctamente. Ahí está esa manera en la que la facultad, y con ayuda, por ejemplo, de estas iniciativas, pues, refuerzan también, por un lado, la visión de la facultad. Pues todas las áreas que participamos creo que le echamos ganas. Nosotros en nuestra área de mantenimiento hicimos un esfuerzo pues considerable para que esto se pudiese alcanzar la meta, ¿no? Bien, pues el trabajo sí fue arduo. Hubo la conformación de un comité integrado tanto por el área directiva, académicos, el área administrativa, gente de mantenimiento. El generar un ambiente de participación en los estudiantes era fundamental para llevar a cabo el concurso. Ni siquiera lo pensé, solo cuando leí el concurso ya quería participar, ni siquiera sabía las categorías y ni siquiera sabía si lo iba a lograr. Hubo una unión entre toda la comunidad para un fin común, y ese fin común, ¿cuál fue? Pues el ahorro del agua. Quiero invitarlos a que concursen o que por lo menos lean la convocatoria y se interesen en las actividades que realiza la facultad o Pumagua. No bajemos los brazos, yo creo que este es un esfuerzo continuo, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir fomentando esta cultura. Una felicitación, considero que hubo un trabajo arduo. Y que tenemos que ir agregando el esfuerzo de cada uno de nosotros para que podamos darle una solución o una respuesta favorable. Conservando esa integración de equipos, pero sobre todo con esa visión ganadora. Si podemos regresar a la presentación, nada más nos quedan 2 transparencias o 3, por favor. Otra más, por favor. Hacia adelante, porque ahí creo que nos regresamos. Otra más. Otra más. Ahí está. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el concurso para que ustedes puedan participar? Bueno, pues por un lado, como les comento, desde el 3 de septiembre la Facultad de Ingeniería ya está participando en el concurso y lo hace a través de el mantenimiento de sus instalaciones. Ya desde el concurso anterior tenemos un avance importante en cuanto a la sustitución de muebles que consumían bastante agua por muebles de bajo consumo. Entonces, esa parte ya la tenemos resuelta. Como ven ustedes en la tabla de la derecha, dice muebles de baño ahorradores, vale 35 puntos para el concurso, pues esa parte pues ya podríamos decir que la tenemos bastante avanzada. Fugas, instalaciones de medidores, 25 puntos cuesta o vale en la puntuación final. Entonces tenemos que estar atentos en las instalaciones de nuestra facultad para reportar cualquier fuga, cualquier desperdicio de agua para que se pueda pues cumplir con este puntaje de 25. Dispensadores, es decir, el uso de los dispensadores de agua que se han colocado en todos los edificios de nuestros conjuntos de la Facultad de Ingeniería para beber agua en lugar de usar agua embotellada. Comunicación y concientización, 20 puntos, que es precisamente esto que estamos haciendo y aprovechando hoy el foro que nos permite en estos minutos. Y finalmente, como puntos extras, jardines con vegetación nativa, es decir, en lugar de usar jardines de pasto, utilizar la vegetación propia de la zona para evitar el consumo de agua en riego. La siguiente, por favor. ¿Otra más? Bueno, y como parte del concurso ya en lo que se refiere a la participación de los alumnos está el segundo concurso de creatividad para el uso y consumo responsable del agua que se llama Cuídala como cuida ella de ti, que tiene 3 modalidades. Si nos puede hacer favor de pasar la siguiente. Adelante, otra más. Bueno, primero está la modalidad de video, en donde se puede presentar un video alusivo al uso eficiente del agua, al ahorro de agua, de 2 minutos de duración. La siguiente, por favor. Innovación tecnológica mediante dispositivos o prototipos para el ahorro de agua, siendo la Facultad de Ingeniería y pues pudiendo participar todas las carreras de ingeniería, deberíamos de poder proponer algunos dispositivos tecnológicos para el ahorro de agua. Entonces allí es una de las modalidades es esta, ¿no? La propuesta en equipos de alumnos de dispositivos ahorradores de agua. La tercera, por favor, y última.
Pues también se tiene la parte de legislación, políticas públicas y participación de la sociedad, en donde podemos proponer modificaciones a los reglamentos, a las normas, a las leyes, para que hagamos un mejor uso del agua en nuestra ciudad, no solamente en la UNAM, pero la UNAM está tratando de educar a su comunidad, a sus alumnos y a todos los que vivimos en esta ciudad universitaria. Entonces, eso es lo que les quería yo transmitir para que pues este día en el que se está presentando este foro del Sistema de Aguas de la Ciudad de México también sea el día en que nosotros inauguramos nuestra participación en el concurso de creatividad para que ustedes lean las bases en la Gaceta de la Facultad de Ingeniería y participen. El tiempo vence hasta el 3 de febrero, entonces tienen un buen tiempo para poder pensar en algo padre para que gane y ganemos todos. Muchas gracias a los... Muchísimas gracias, y con esto estamos cerrando la segunda mesa de discusión con el de título La sectorización como alternativa de distribución equitativa del agua. Antes de salir, por favor, les pedimos un reconocimiento para nuestros ingenieros José Roberto Cajigas Velázquez, Cristian Emanuel González Reyes y Carlos Gonzalo Franco Domínguez. Muchísimas gracias por su participación. Le pedimos, por favor, a los siguientes participantes en la tercera y última mesa de discusión, si pueden, por favor, ya pasar a tomar su lugar. Nos referimos a la maestra Claudia Lucía Hernández, la maestra en Ingeniería Guadalupe Esther Fuentes y también al maestro en Ingeniería Ricardo Sandoval Minero.